Alejandra Forlán, presidenta de la fundación que lleva tu nombre, bueno, el apellido es más que conocido para aquellos que están vinculados al deporte porque Diego Forlán es tu hermano y además tu padre ha sido un futbolista también famoso como hombre de la selección uruguaya de fútbol y eso de alguna manera hizo que el accidente que vos sufriste haya tenido una repercusión más allá de lo habitual. Exactamente. Al ser hija de, como tú lo dijiste, y hermana de, pero el momento que tuve el siniestro era hija de, la verdad que sí, repercutió en la sociedad y bueno, y obviamente hubo un antes y un después también, ¿no? Vos viajabas en auto con tu novio falleció. Bueno, sos una de las víctimas desafortunadas de lo que es la inseguridad vial, pero digamos que tuviste el valor de convertir esta desgracia en una herramienta para prevenir y que otros no sufran lo mismo. Exactamente, nosotros, primero víctima también, o sea, obviamente porque falleció mi novio en el momento del siniestro y bueno, y mi vida cambió en un segundo, 180 grados y bueno, por suerte pude reinsertarme en la sociedad, pude estudiar, pude seguir mi vida en esta nueva situación y la verdad que para mí es y siempre fue muy importante el prevenir, concientizar, ¿no? Y también la igualdad de oportunidades para las personas que tienen una discapacidad en la sociedad y bueno, que tengan los derechos que para poder trabajar, recrearse. Eso para nosotros es muy importante de la Fundación. Vos cuando tuviste este accidente, digamos que la trascendencia personal llevó a que empezaras a dar charlas y luego institucionalizaras esto a través de la Fundación. ¿Cuáles son las charlas y cuáles son los ejes de actividad que das a través de esta fundación que creaste en el año 2009? Nosotros, de verdad, hace 3 años que damos charlas. Empezamos con los adolescentes, damos charlas en los liceos, y después también damos a empresas, también damos atención psicológica y legal a las víctimas de siniestros, y bueno, y muchas otros programas que tenemos, que bueno, la idea es que bueno, para poder disminuir esta epidemia, ¿no? Vos hablás de epidemia y hablás de los jóvenes. Sos joven, pero eras mucho más cuando te ocurrió este accidente. Los chicos que te escuchan a vos, los jóvenes, ya que vas a hablar a colegios, ¿cómo sienten que su responsabilidad puede cambiar estas circunstancias por aquello de que si se puede evitar no es un accidente? Exacto, yo lo que le digo a ellos, que así como se preocupan por el cuerpo, para salir, a dónde ir, también que se preocupen cómo volver, ¿no? Porque yo, por ejemplo, salí por unas horas y volví 7 meses más tarde. Gonzalo no volvió, no pudo volver, entonces bueno, que ellos, el ítem de cómo volver es que lo pongan en su lista. Y bueno, y la verdad que nosotros conseguimos en las charlas una buena empatía, un buen feedback y realmente yo creo que ya que ellos viven un cambio tan abrupto en la adolescencia, hay que escucharlos porque la verdad que son en nuestro caso el Uruguay de mañana, son la sociedad y ellos nos pueden dar mucho para poder cambiar esta situación, ya que son en la primera causa de muerte de ellos son los siniestros de tránsito. Alejandra, gracias y bueno, éxito en esto en el cual has convertido en voluntad tu dolor. Sí, bueno, un placer estar con ustedes y bueno, entre todos creo que hay que poner el granito de arena que se puede cambiar esta pandemia, esta epidemia y bueno, es querer nada más. Daniel, ¿cuál es el valor agregado del ITS a la seguridad vial y cuál es el salto cualitativo que propone? Bueno, el tema es ITS como sistema inteligente de transporte, como hemos dicho, es una herramienta que permite obtener varias cosas. Una de ellas es el tema de los beneficios en lo que es seguridad vial. El valor agregado es reducir y prevenir los accidentes y reducirlos a cero, a la mínima expresión. La idea que nosotros pusimos ahora es que deberíamos tener 0 accidentes, buscar ese número. Por lo menos tender a ello y ir paulatinamente, sistemáticamente poniendo sistemas inteligentes de transporte en las autovías de manera de reducir esos accidentes.
Hay distintos sistemas, varios subsistemas de sistema inteligente de transporte, pero tiene que aplicarse en forma sistémica de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a los objetivos que uno se plantea, ¿no? Eso es un poco... Este Congreso Iberoamericano ha presentado, digamos, distintas experiencias y distintas aplicaciones en porcentajes que se han hecho en distintos países. ¿Cómo estamos nosotros en lo que es la aplicación del ITS en la Argentina? Nosotros, con respecto a Europa, no estamos bien, digamos. Tenemos aplicaciones donde sí funciona bien, o sea, hay autopistas donde tenemos sistemas inteligentes de transporte, donde hay carteles de mensaje variable e información al usuario, donde hay sistemas de detección de tránsito, el tema de semaforización, pero nos falta bastante y en ese sentido la Dirección Nacional de Vialidad tomó el toro por las astas, creó una unidad de coordinación de estos proyectos ITS por la importancia que tienen, y de ahora en más todos los proyectos viales van a salir con un componente de ITS que permitirá que esa infraestructura que tengamos, obtener todos esos beneficios que estos ITS proponen. Vos le comentabas a los que estábamos escuchando tu exposición que la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha tomado contacto con ustedes con la intención de que esto vaya avanzando. Y bueno, si la seguridad vial es una cuestión de Estado, se supone que esto formará parte de las políticas para desarrollarla. No tengo duda. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, un paso importantísimo fue la creación de esa Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ese es el líder que alguien decía por ahí que se necesitaba. Ellos y nosotros desde el punto de vista de Vialidad Nacional o de ITS Argentina como asociación de ONG, lo que sí siempre se propone es la utilización para los objetivos que tiene la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Vamos a trabajar muchísimo en conjunto, estamos trabajando en conjunto con la agencia, la Dirección Nacional de Vialidad, porque estamos convencidos, tanto ellos como nosotros, que este es el camino para reducir los accidentes a través de la tecnología. El uso de la tecnología, independientemente de los controles que hay que seguir haciendo, de las multas que hay que aplicar, el uso de la tecnología es un hito más dentro de los objetivos que tiene que tener la agencia y el Estado como política nacional, justamente. Eduardo, gracias por tu tiempo y por esa exposición que vas a dar tan particular que tiene que ver con esa idiosincrasia y que en el caso de la exposición tuya está planteada, que es la moralización de las fuerzas de seguridad en lo que hace a la seguridad vial. Contanos un poco esto. Bueno, no dar un enfoque sobre lo que son estadísticas. La gente está un poco cansada de las estadísticas. Si bien es cierto, sirve de fundamento como para hacer políticas públicas. Estamos dando énfasis a lo que hicimos, no lo que estamos construyendo. No hemos tomado a partir del nuevo gobierno en Paraguay una institución manchada, estigmatizada por las coimas, por los elementos de corrupción interno, y entendimos una cosa, que son elementos de transformación de la inseguridad, pasar de la inseguridad a la seguridad vial sin que sea transformada las fuerzas policiales. Esto es un trabajo en vano. Es decir, a partir de ahí dimos un enfoque que entendemos que el valor honestidad debe ser recuperado en la fuerza. ¿Cómo? Motivando, haciéndole entender al uniformado de que es parte importante del proceso, que si genera una coima en la ventanilla de un vehículo o en los arreglos de partes policiales, es cómplice de la sangre derramada en rutas, el dolor del quebranto permanente de madres, de víctimas, de parientes que en forma permanente están solicitando justicia. Eso hace a que hoy nosotros replanteemos esta situación, hacer una política comunicacional y establecer puntos estratégicos dentro de la institución para ir saneando este modelo de corrupción que no afecta solamente al tema coima. A veces la gente dice, no, pero el problema es coima. No solamente es eso. El problema que nosotros tuvimos y que identificamos como problema era el poder político que ejerce el caudillismo, entre comillas, político en la zona, que es el que es capaz de modificar las leyes, el que es capaz de hacer una orden o dar una orden al cuadro uniformado para liberar un vehículo demorado o convoy de transporte. Eso ha destruido tanto a la fuerza que de repente no saben hacia dónde ya ir el uniformado, teniendo en cuenta que las llamadas de la clase política es permanente, porque no hay que tocar la unidad de transporte público pasajero de tal línea porque ese es el que lleva el elector el día de las elecciones. Entonces entendimos que la ley, aplicando la ley
con igualdad para todos, recompone la equidad social, que está quebrada en toda Latinoamérica. Ese es un problema, es un vicio de Paraguay, es un vicio de la Argentina, y nosotros instamos a la clase política a dar esa libertad para que el uniformado tenga que sancionar a quien sea, quien corresponda, dar modelos y ejemplos testimoniales, ¿no es cierto? En Paraguay fue multado el presidente de la República, al vicepresidente de la República se le ha sacado sus vehículos en 2 oportunidades, senadores, diputados, que inclusive pedían la cabeza de la dirección, porque no entendían que el proceso de la seguridad vial tan hablada, o donde nos llenamos la boca, empieza por el cumplimiento de la ley desde el más arriba hasta el último ciudadano, y ese último ciudadano entiende y comienza a creer nuevamente en la ley, en las instituciones, y el elemento de corrupción se desplaza. Digamos que es algo muy singular, porque una fuerza pública lo que hace es generar una directriz que debería ser brindada por el poder político. Sí, así mismo. Entonces, cuando tenés ese componente político mal interpretado, ¿no?, donde el ciudadano mismo busca, es el elemento de protección. Le busca al intendente, al concejal, al diputado, o invoca ser fulano, secretario de, ser juez, ser fiscal, y que con eso el uniformado ponga la mano a la visera, la salude y deje ir. Aquel ciudadano común que está siendo intervenido comienza a ver el trato que el uniformado da en forma diferenciada y genera violencia. Eso hace de que la gente reaccione negativamente contra el sistema, contra las instituciones, hace poco creíble, cae el sistema, entonces no podemos instalar nunca. La ley es el mejor elemento de convivencia, y su aplicación en todos los niveles es lo que está dando resultado en mi país. Empiezo con una frase romana: ¿dura lex sed lex en materia de faltas de tránsito? Sí. Nosotros estamos convencidos que una aplicación rigurosa de la normativa convalida un sistema, pero ese sistema a su vez tiene que tener un eficiente nivel de controles, tiene que tener una adecuada instrumentación de la educación vial y también de la prevención. Hay un tema que es particular: todos los que están atrás del volante son jueces de faltas, ninguno es infractor, pero cuando se llega al momento de la sanción de la falta, la culpa la tuvo el otro, yo no fui, o bien la sanción no es lo suficientemente dolorosa o ejemplificadora para que la falta no se vuelva a reiterar. En realidad nosotros tenemos en cada provincia regulados distintos sistemas punitivos. No solamente la multa es la sanción que podemos aplicar inhabilitaciones, retiro de licencia de conducir, arrestos incluso, pero pareciera ser, como dijo alguien alguna vez, que la víscera es la víscera que más duele es el bolsillo, y entonces todo hace referencia a la multa. La multa tiene sus particularidades. No es lo mismo aplicarle una multa a una persona de bajos recursos que a una persona de altísimos recursos, para la cual la multa puede no tener una importancia destacada. Alguien dijo que habría que hacer las multas proporcionales a los valores de los vehículos, porque entonces sería una manera de que la justicia fuese más equitativa. Sí, hay gente adinerada que puede andar con vehículos de bajo valor de todas maneras. Nosotros en la labor de juzgamiento de una infracción, lo que tenemos en cuenta evidentemente son una cantidad de elementos que nos llevan a la íntima convicción de que el valor que aplicamos dentro de los baremos que establece la ley es el que corresponde por las características de la infracción y de la persona. Hay un tema que es interesante, y es que ustedes están trabajando de consumo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con lo cual vectorizan mucho de esto en lo que pueden convertirse en políticas. Sí, efectivamente, nosotros estamos convencidos que la creación de la agencia como organismo coordinador a nivel nacional, que era un reclamo o un imperativo que establecía la Organización Mundial de la Salud, fue un gran acierto, y efectivamente estamos trabajando de consumo con ellos en implementar todas las políticas que sirvan como para que existan por primera vez en el país una cantidad suficiente de datos como para poder hacer un análisis correcto de la realidad de las infracciones, al menos. Y que no se repartan registros como quien reparte figuritas. Ni licencias, ni sanciones, nada entendemos que se tiene que repartir como figuritas, tiene que ser un régimen serio, en el cual pueda confiar el ciudadano, y que en aquellos casos en que el poder estatal no cumpla con su función de fiscalizar como corresponde, también tenga la posibilidad de ser absuelto.
Warren, el rol del consultor, el rol de la consultoría en la seguridad vial y en tu caso, bueno, con una experiencia prácticamente que junta las antípodas, Nueva Zelanda y México. Contanos esto un poco y tu experiencia de 40 años en la actividad. Sí, bueno, inicié en el gobierno como sirviente del gobierno en los 70s y trabajé ya como un ingeniero en carreteras, después como consultor privado y en los 90s y el principio de años 2000 en México como un consultor y también proveedor de equipo de seguridad vial. En los más o menos en 2006 yo regresé a Nueva Zelanda a mis raíces para continuar practicar mi profesión allá. Esta experiencia, una en América Latina, otra en un país sajón, ¿cómo resulta en el cotejo? ¿Quiénes son más o menos obedientes en cuanto a las reglas y cuál es el resultado en uno y otro lado? Sí, bien. Pues yo inicié con un sistema de gobierno donde el servicio público hace casi todo. Construye las presas, los aeropuertos, las carreteras, tuve todo el diseño, la supervisión de construcción. Entonces es un sistema tradicional, ahora un poquito antiguo. Ahora en la mitad de los 80s hubo un cambio radical donde el gobierno cambió el juego y los contratistas, los consultores, fue responsable para el diseño, construcción y el gobierno juega un tipo de supervisión, de financiamiento y la política, estrategia de sistemas como transporte. En México, cuando yo llegué a México en los principios de los años 90, todavía fue un sistema de gobierno, departamentos de gobierno, y hasta ahorita yo entiendo es más o menos igual, pero como en todo el mundo, poco a poco los consultores están jugando más en el diseño y la construcción. ¿Cuál es el resultado en cuanto a lo que hace al evitar accidentes, a una mayor seguridad vial? Esto es aquello que se está buscando a través de este Congreso Iberoamericano. Sí. Pues está obvio que con las influencias de otros países, Europa principalmente, los únicos o departamentos, organismos únicos que embarcan todas las responsabilidades de educación hasta la ingeniería y administración de las leyes. Este es más y más el modelo. Ahora, Argentina tiene este modelo recientemente hecho, pero es el vía correcto. En Nueva Zelanda, sí, desde los principios de los 90s hay un tipo de organismo como este, pero todavía los organismos de transporte, y el Ministerio de Transporte en particular, ellos tienen una gran responsabilidad en el diseño y construcción de las carreteras, por ejemplo. Pero no hay un modelo único, como en uno de los seminarios hoy en la mañana. Dependen del país, dependen de las circunstancias, dependen en la carácter. Ahora, en América Latina hay un carácter muy individual y hay necesidad de tomar conciencia de este tipo de carácter también. Miguel Ángel, desde hace un tiempo los argentinos nos hemos acostumbrado a ver a gendarmería en los caminos. Contanos qué es lo que están haciendo ustedes a partir de esta instalación de la política de seguridad con gendarmería como protagonista. Efectivamente, el Estado Nacional a partir del 15 de mayo del año 2007, a través del decreto 516 de ese año, nos dio la responsabilidad de la seguridad vial en las rutas nacionales y en los otros espacios del espacio público nacional. ¿Qué es lo que han aquilatado como experiencia y en función de esto, cuáles son los proyectos hacia adelante? Nosotros hemos comenzado haciendo prevención y educación vial y posteriormente a través de los distintos convenios que se firmaron con distintas provincias y municipios hemos comenzado a infraccionar y poco a poco
hemos ido ocupando espacios a lo largo de todo el territorio nacional. Las rutas nacionales son aproximadamente 39.200 kilómetros lineales y Gendarmería, desde que se hizo cargo a partir del 1 de enero del 2008 hasta hoy, está ocupando 8.400 kilómetros. Y la planificación que tiene efectuada la Fuerza es, desde el 2011 hasta el año 2014, ocupar un poco más de 9.000 nuevos kilómetros y así completar 17.000 kilómetros lineales de rutas nacionales y otros espacios del Estado público, ¿no? Y a través de esta actividad continuar disminuyendo la siniestralidad vial. ¿Cómo hacen para complementarse y no colisionar con la policía? La Gendarmería Nacional está sobre rutas nacionales y trabajamos también a pedido de algunas provincias sobre rutas provinciales cuando tenemos firmado algún convenio que así lo establezca. También esto tiene un costado colateral que no es menor y que es el tema que tiene que ver con otro tipo de seguridad que es contra el delito, estamos hablando de piratas del asfalto y demás, ¿no? La actividad de Gendarmería Nacional es integral, no solo hace seguridad vial, sino que cuando detecta algún otro tipo de delito también actúa. ¿Cómo ven ustedes el futuro de Gendarmería y ya instalados en esta política de seguridad vial y con la Agencia Nacional de Seguridad Vial un poco como rectora y bueno, el Ministerio del Interior, digamos, como organismo que los tiene bajo la esfera de influencia? Realmente es un futuro promisorio, así lo estoy viendo yo porque tenemos un gran apoyo desde el Estado Nacional, también mucha confianza desde los estados provinciales y de municipios que nos están pidiendo que firmemos convenio con los mismos. Y un factor de profesionalización extra, no solamente cuidar las fronteras, sino cuidar los caminos. Es la actividad del funcionario público, nosotros estamos al servicio de la comunidad. Juan José, días pasados el ministro Randazzo decía que el espacio público era como una especie de sinónimo de espacio anómico. Y no debe ser así porque se supone que la ley es para todo el territorio y eso incluye los caminos. Y si hay una violación de la ley, debe haber una sanción por ello. Bueno, yo creo que en esta conferencia que hemos dado sobre el ejercicio del poder de policía, he sido bastante claro en los conceptos y después posteriormente en la parte operativa. La ley es para todo. El poder de policía deveniente que viene desde ya de Europa y con su expresión máxima en el Chief Justice, que es el jefe de justicia de la Corte de Estados Unidos, ya viene plasmado por John Marshall allá por primera vez, donde dice que es la limitación del poder del Estado a los individuos sin que ello le quite el derecho. O sea, el derecho tenemos el derecho de circular, tenemos el derecho de andar, tenemos el derecho de comerciar, tenemos el derecho de estar en nuestro país que nos da la Constitución. Pero ese derecho lo vamos a tener limitado en no andar a velocidad, en usar el cinturón, en no estar alcoholizado y un montón de cosas. El Estado protege al ciudadano y al civil. Yo entiendo que la dogmática jurídica, la ley no se puede obviar y que el Estado es el protector de la paz, la seguridad y el bien común de los que manejan y de los que no manejan y que nos da los derechos, pero nos los limita cuando no los cumplimos como los tenemos que dar. No nos los quita, nos infracciona, nos hace contravenciones, nos hace multa. Y acá es donde debemos retomar lo que decía el director de la Carreteras de España, que hablaba de una normativa que debe ejecutarse, y yo hablo de un resurgimiento de la autoridad, no del autoritarismo, de la autoridad que debe delimitar, y en falta la autoridad delimita, vengo a velocidad, me infracciono. Lo que ocurre es que ante una falta de concepto, casi una actitud contracultural, hoy la aplicación de la autoridad es como que la autoridad está avasallando esos derechos, o sea, se lo toma como autoritarismo. ¿Cómo hacer para generar una cultura donde, como se suele decir habitualmente y los chicos tienen la frase establecida, la gente se haga cargo de lo que ha hecho y haya una autoridad que le diga esto está mal? Está bien, pero ayer el ministro Randazzo también habló de un cambio de cultura. El cambio de cultura surge de los controles preventivos y represivos. Y represivo no es pegarle con un palo, represivo es decir, si usted no cumple dentro de la sociedad lo que tiene que cumplir, yo le voy a aplicar la normativa, le voy a hacer una multa, le voy a retener el registro, le voy a quitar puntos para que aprenda a circular. Lo estoy limitando, pero no le quito los derechos. De ahí vamos a cambiar la cultura que nosotros tenemos que cambiar en accidentes de tránsito. La cultura se cambia con el control. La autoridad debe ser ejercida conforme la ley y conforme lo determina el derecho administrativo. El mismo Bielsa, que es uno de los máximos escritores en toda esta manera de derecho administrativo, habla de un derecho
de poder de policía restringido y uno amplio. Y en el derecho restringido dice, señores, el Estado debe proteger al ciudadano. Lo que falta decir es que lo debe proteger al que maneja, al que no maneja y al ciudadano que está dentro de derecho. Cuando hablas de ciudadano, digamos que al cumplir la ley nos convertimos en verdaderos ciudadanos y es una manera también de generar una sociedad con marcos legales no de tipo decorativo, sino de tipo efectivo. De tipo efectivo, nosotros cruzamos a la República de Chile y cumplimos las leyes. Vamos a Europa, vamos a manejar otros lugares y las cumplimos. ¿Por qué no las podemos cumplir en nuestro país? No es necesario que le peguemos a la gente en la cabeza. Empecemos a utilizar las sanciones, la prevención y la represión de multas, del derecho contravencional y el derecho administrativo, y tenemos que cumplirlas. Gabriela, cuando se habla de políticas de Estado estamos hablando de ustedes, los políticos. Tu responsabilidad pasa por la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que se está haciendo y qué es lo que más debemos hacer en materia de seguridad vial en nuestra ciudad? Mira, yo creo que fundamentalmente asumir que es uno de los problemas más graves que tiene la Argentina en términos del cuidado de la vida, ¿no?, de los ciudadanos. La Argentina es uno de los países con mayor incidencia de muerte por accidente de tránsito, ¿no? Entonces, por mal manejo, por mala cultura en el manejo, en la conducción de los vehículos. Entonces, creo que primero hay que asumir que ese es un tema muy importante como función del Estado, sea nacional, provincial, local, pero es una función muy importante, el de cuidado de la vida, y ver qué herramientas se pueden poner a disposición de la ciudadanía para que esto se vaya reduciendo fuertemente y podamos llegar un día a ser un país que digamos, en el mundo entero se luzca por ser un país que realmente cuida la vida, de modo que las estadísticas por muerte de accidentes de tránsito sean las más chicas de todo el mundo, ¿no? Como hizo Nueva Zelanda, que en muy poco tiempo logró bajar los índices de accidentes, pero de una manera así taxativa, muy importante, en muy poco tiempo, y bueno, y de ahí fuimos aprendiendo también cosas, todos los que queremos hacer las cosas bien desde la política pública. En la Ciudad de Buenos Aires, en los 2 años y medio que llevamos de gestión, el nivel de reducción de muertes por accidente de tránsito ha sido enorme, enorme. Es la primera vez que se hace una política en serio de seguridad vial, y a través del responsable del área, que se llama Pablo Martínez Cariñano, que fue una persona que se capacitó y se especializó muchísimo en estos temas, logramos que a través de una idoneidad para el cargo y un profesionalismo para el cargo, tengamos hoy que, gracias a todo ese esfuerzo, por ejemplo, agradecer el premio que la OPS nos está dando para digamos, distinguir a la Ciudad de Buenos Aires como una de las ciudades en la que mejor se trabaja el tema de seguridad vial desde el Estado, ¿no? Tenemos que seguir, hemos hecho los controles de alcoholemia, los controles de, bueno, ahora con los controles de gente que pueda estar drogada manejando, el tema de los chicos en los boliches, los programas de incentivo para que no manejen si toman, los controles de tránsito común y corrientes, digamos, todas estas cosas se han ido sumando como herramientas de la política pública, las cámaras, el control del comando único que tenemos en el Ministerio de Seguridad para el tema de las cámaras, todo ha ido sumando para que hoy tengamos la posibilidad de decir que hemos en 2 años y medio reducido casi a la mitad las muertes por accidente de tránsito. Gabriela, gracias. Gracias a ustedes. Ministro Montenegro, una de las cosas que habitualmente se le critica a quienes tienen que controlar el tránsito y la seguridad vial es la campaña y no la continuidad. Ustedes en Buenos Aires de alguna manera han dado vuelta a este concepto porque están permanentemente en el tema. Sí, siempre lo planteamos desde el inicio de la gestión, ya en el año 2007, cuando planteamos cómo íbamos a hacer los controles de alcoholemia. La idea siempre fue ir manteniéndolos en el tiempo e ir agregando distintos tipos de controles, acciones y acompañados con educación. Uno tiene que tener claro que todo esto tiende a lo que tiene que tender a un cambio de cultura, y mientras logremos cambiar esa cultura, creo que es muy importante acompañar las medidas con sanciones y además con resultados, o sea, que la gente vaya entendiendo por qué se hacen las cosas, ¿no? Y algo que es importante, usted dijo educación. Hablamos de educación, luego vendría la prevención y por último vendría la sanción. Sí, la realidad que la sanción es la parte más fea, digamos, que tiene el Estado, y uno cuando implementa este tipo de medidas le gustaría de que no hubiera infracciones. O sea, la situación ideal para el Estado es que la infracción sea cero, que la gente no ande a velocidades superiores a las permitidas, que use el cinturón de seguridad, que no hable por teléfono cuando maneje. Cuando uno empieza a reducir la cantidad de infracciones, empieza a reducir la cantidad de sanción. Ahora, lo que sí es importante para que se reduzca es que la sanción sea efectiva. O sea, porque si no es como que se diluye y que la gente entiende que por más que esté escrita la sanción, al no aplicarse es como si no existiera, ¿no?
Inclusive aquello de que se suele decir que el espacio público, como es de todos, es de nadie y por lo tanto puedo hacer allí lo que quiero. Uno recuerda cuando comenzó la Guardia Urbana que hasta un poco se los tomaba en chiste a los chicos y ellos no se los toman en chiste porque tienen un talonario y están parados al lado de un semáforo, o sea, principio de autoridad. Sí, yo creo que todo esto tiene que ir cambiando, que nosotros mismos vamos cambiando. Hoy ya el cuerpo de agentes de tránsito, que había nacido como la vieja Guardia Urbana, tiene un prestigio propio y ganado a fuerza de trabajo y de sacrificio y también de tratar al ciudadano como corresponde, o sea, con mucho respeto, con mucha educación, pero con mucha firmeza al momento de imponer una sanción, una infracción. Con lo cual esto me parece que también es como bien decía usted, es que la gente, bueno, ya hoy los ve y como lo ven con el talonario, lo ven, ya empieza a cuidarse y ese cuidado va a llegar a un momento que no va a ser porque esté la gente de tránsito, sino va a ser porque corresponde y ese va a ser el momento donde estemos más tranquilos y hayamos bajado realmente la cantidad de muertos por accidentes de tránsito en la ciudad, que viene bajando, que esto es histórico porque ninguna ciudad de las características de Buenos Aires ha reducido la cantidad siempre ha aumentado la cantidad de víctimas fatales, en la ciudad fue reduciéndose en estos últimos años y esto tiene que ver por el tema de la implementación de políticas públicas que además son mantenidas en el tiempo, ¿no? Y un tema que es central, que es la infraestructura, que incluye también todo lo que hace al señalamiento y que hace que ante la dificultad uno se convierta a veces en un infractor producto de la falta de un escenario en el cual moverse con cierta libertad, ya sea peatón, que formamos parte del tránsito, ya sea conductor, que hacemos el tránsito. La señalización, la señalética es fundamental. Lo que pasa es que también hubo muchos años de desidia en esto, ¿no? En mantener políticas de que la misma forma de señalar sea en toda la ciudad, que sea claro. Recién ahora estamos reeditando bien cuáles son las velocidades que tiene que estar en distintas arterias y esto tiene que ver también con que tenemos que aceptar los cambios, porque obviamente que no es lo mismo un auto de hace 20 años que un auto hoy, la capacidad de frenado, el tema de ABS, la posibilidad de que cuando llueve frenen de otra manera, hay que ir modificando también las conductas y con lo cual también hay que ir modificando las leyes para que esas sanciones vayan cambiando. Y un tema que es la coordinación, teniendo en cuenta que la ciudad de Buenos Aires es receptora de tránsito de todo el país, básicamente de la provincia de Buenos Aires, y donde a veces las normas no coinciden y donde a veces de alguna manera esto sirve como para burlar la norma. Yo creo que está haciendo un muy buen trabajo la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esto debemos reconocer que con la implementación del registro único, que nosotros fuimos uno de los principales defensores, y con la posibilidad de que haya un registro único de infracciones también, esto hace, la ciudad es pionera en todo esto porque está en condiciones por sistemas de rápidamente ponerse a disposición de cualquier otra jurisdicción. Necesitamos que las otras jurisdicciones compartan la información, que compartan la información de sus infractores para nosotros poder evitar que estas personas sigan cometiendo faltas en otras jurisdicciones, pero me parece que acá estamos un poco en un debe en la provincia de Buenos Aires, básicamente en lo que tiene que ver con la posibilidad de que todos cuenten con la misma información y que haya un canal rápido de infracciones entre uno y otro para evitarnos, por ejemplo, la posibilidad de que una persona que tenga un montón de infracciones en una jurisdicción de la provincia de Buenos Aires pueda serle otorgado el registro en la capital y viceversa. Y sobre todo un tema que es central y creo que un poco el nudo gordiano de la ciudad, que es el transporte público representado por colectivos y por autos de alquiler, lo que en definitiva, digamos, son los profesionales que a veces se les dice tal y no son de esa manera, ¿no? Hubo una reducción importante en la cantidad de infracciones, sobre todo de taxis. Colectivos tuvimos la desgracia de que hubo un momento donde hubo varios accidentes y donde estuvo involucrados los colectivos y donde perdieron la vida varias personas. En este momento no, hemos hablado con los sindicatos de buena manera y ser muy duros en cuanto al nivel de las exigencias que nosotros planteamos y el por qué. Creo que ellos tienen que predicar con el ejemplo, son los que más tiempo están en la calle y ellos así lo entendieron y hemos infraccionado gran cantidad de colectivos y de taxis, incluso secuestrándole las licencias de conducir. Creo que es muy importante que ellos entiendan que como son los mayores usuarios de la capital, son los primeros que tienen que cuidarla. Ana, ¿cuál es el rol de los observatorios y cuál es en este caso la experiencia que traes vos desde España? Pues los observatorios son la evolución de los antiguos servicios de estadística, pero con más funciones. Se trata de tener información sobre la accidentalidad,
pero no solamente sobre los accidentes, sino sobre el sistema de seguridad de las infraestructuras, del parque de vehículos, de la movilidad en general. Uno, tener datos. Dos, esos datos que ayuden a hacer el diagnóstico. Se trata de diagnosticar cuáles son aquellos problemas que se caracterizan la accidentalidad del país. Para tres, identificar qué medidas deben de hacerse para resolver esos problemas. En definitiva, los observatorios lo que hacen es vincular la información al diseño de políticas, es decir, a intentar, a partir de la información, poder identificar qué medidas serán más eficaces para hacer el objetivo que se pretende, en este caso en los nuestros, de seguridad vial, es la reducción de las víctimas mortales y de los heridos graves. Y los observatorios tienen una otra función, además, es ver si esas medidas han tenido o no el efecto, es decir, evaluar las políticas. En definitiva, es tener datos e información para analizar, para hacer políticas. Y frente a estos datos empíricos y frente a las políticas, ¿cuál es de alguna manera el cotejo, la comparación y la posibilidad, digamos, de mejorar las mismas? Hombre, los sistemas de información son complejos porque muchas veces no se prioriza, se hacen las actividades pero no se piensa en que hay que recoger cuánta actividad se ha hecho, extraer los datos, por ejemplo, de los sistemas de vigilancia y control, extraer los datos de los sistemas de gestión del tráfico para tener información sobre las velocidades, para tener información sobre el número de vehículos que circula. Hay que pensar que los sistemas de gestión nos tienen que dar la información para luego ver cómo está evolucionando. En ese caso la movilidad o en ese caso las velocidades. Son temas complejos, pero que hay que priorizar, porque si no tenemos información de si estamos mejorando o empeorando, si estamos avanzando o no, es muy difícil gerenciar una medida o una política. Pero en definitiva es eso, son la base para el desarrollo de las políticas. Efectivamente, para saber si lo que se ha decidido está teniendo los resultados que se había previsto. Es decir, si el objetivo es bajar un 50% los muertos en accidentes de tráfico, como lo mandan los órganos internacionales, con el solo dato del accidente no vamos a tener información. Tenemos que saber cómo se producen, cuándo se producen, de qué manera, y luego actuar sobre esos espacios, esos tiempos, esas personas, para ver si luego esos perfiles han bajado. En España, por ejemplo, el colectivo más importante de accidentalidad eran los jóvenes. Doblaban la cifra de las víctimas mortales de otros grupos de edad. Sin embargo, ahora sabemos, porque hemos hecho políticas dirigidas a los jóvenes o porque los jóvenes han entendido más nuestras políticas, ahora sabemos que el colectivo que más ha descendido, más del 50% de descenso de la accidentalidad de los jóvenes, sabemos que han tenido efecto. Es importante tener información para ver cómo aquello que haces tiene efecto y si tiene el efecto que habías deseado.